Les invitamos a su programa Jeremías 3:15. Así es que son muy bienvenidos a esta audición. Mis hermanos en Cristo, recibamos la palabra que nuestro Señor quiere implantar en este último tiempo, tiempo de restauración de todas las cosas. Dios les bendiga más, puesto que ya nos ha bendecido con darnos un día, con darnos la bendición de esta vida, con darnos la bendición de haber sido llamados como verdaderos pastores. Así como nos habla en Jeremías 3:15, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Recordemos, amados, que la ciencia y la inteligencia son hermanas, son parientes. También podemos y debemos recordar que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros reconocemos que sabiduría es temer a Jehová, ¿qué debemos hacer como pastores verdaderos, como pastores con el corazón de Dios? Pues debemos ser obedientes al Señor. Debemos buscar y hacer esa palabra, esos mandamientos y esos estatutos, una vida con nosotros. Que verdaderamente se pueda decir de usted y de mí que somos esos pastores conforme al corazón de Dios. Ha abierto una puerta a un pueblo que ama al Señor, a un pueblo que quiere obedecer a Dios, un pueblo que quiere llevar este evangelio del reino a toda nación, tribu y lengua. Por lo tanto, como el Señor nos ha dicho que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría, estamos haciendo uso de esta ciencia en este momento. Estamos haciendo uso para llevar la palabra. Si usted recuerda en aquellos tiempos, cuando Pablo tenía que llevar la palabra a los corintios, a los efesios, a Filipos, a esos lugares, pues tardaba tremendo tiempo, mucho tiempo. Eran viajes en barcos y todas esas cosas. Aparte de que el Señor Jesús también caminaba a pie o en un asno o a caballo. Sin embargo, ahora no tenemos que hacer nada de esto porque tenemos que ya la ciencia ha avanzado lo suficiente para que este mensaje llegue a usted en fracciones de segundo. Por eso estamos muy agradecidos, no solamente de esta emisora, sino también del Señor, que es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, de acuerdo al libro del Apocalipsis. Señores amados, pues ahora les invito a que tomemos nuestras Biblias para ver qué es lo que el Señor quiere traernos en este día. Tengo una inquietud por el Espíritu de comenzar hoy en Isaías capítulo 30. Sin embargo, como el Señor nos ha dicho en este programa, nosotros tenemos un comando del Señor, una encomienda, porque Él mismo nos ha dicho, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Recordamos que la ciencia y la inteligencia, como les dije al principio, son parientas de la sabiduría. Porque si usted no tiene sabiduría, mucho menos tiene ciencia y mucho menos tiene inteligencia. Si usted va a la palabra de Dios, usted puede encontrar en diferentes versículos
que la ciencia y la sabiduría viene de mano con el temor a Jehová. Y si nosotros tememos a Jehová, debemos obedecer a Jehová. Y por lo tanto, ya obtendríamos la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. Nosotros verdaderamente, de acuerdo a la palabra, somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Y si entendemos esto, nosotros, y de acuerdo a la palabra, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y si usted es un verdadero pastor llamado por Dios, debe vivir en el Espíritu, no en las letras, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Así es que, mis amados, de acuerdo a estos versículos que el Señor nos ha encomendado en Jeremías 3:15, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, e Isaías 43:7 y 8, el 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, y sacad al pueblo ciego que tiene ojos y que tiene oídos y no oye, un pueblo sordo. Nosotros debemos entender que hay un pueblo que no está viendo la situación del Señor o no está viendo cuál es el plan de Dios o no está escuchando la verdadera palabra de Dios, porque también, como dijimos el domingo, hay un pueblo que ha sido mal enseñado, pero hay un pueblo que verdaderamente ha sido llamado por Dios. Y este pueblo, cuando conoce y reconoce la voz de su Padre, este le sigue, este le oye. Porque así nos dijo a través de Juan capítulo 10 el domingo la semana pasada. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que verdaderamente hay un pueblo llamado por Dios, pero que está ciego o está sordo. Así es que vayamos a la palabra en Isaías capítulo 30 a ver qué el Señor quiere decirnos, qué quiere hacernos entender el Señor en estos versículos o en este capítulo, para que nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto acomodemos lo que Él quiere decirnos a lo espiritual. Amén, mis amados. Así es que, amado hermano, amada hermana, en la paz de su hogar, tome su Biblia y vayamos a Isaías capítulo 30, versículo 1 en adelante. Dice la palabra y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Usted ve, mi hermano, usted puede ver que hay hijos que se apartan de los consejos del Señor o toman consejo de otro que no es su Señor. Toman consejo de otros espíritus. Sin embargo, ¿de quién tenemos que tomar consejo? Ahí mismo claramente dice: de mi espíritu, para que no añadamos pecado a pecado. No busquemos otra cubierta, no busquemos otras cosas, sino que busquemos, como dijo el Maestro Jesús,
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Por lo tanto, ¿qué debemos buscar? ¿Qué tenemos que buscar primero? Aparte de no buscar coberturas que verdaderamente no vienen de Dios, cosas que no vienen de Dios, sino que por el contrario son caminos de muerte, caminos que nos desvían del verdadero camino, como dijo el maestro. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si el Señor habla así, ¿por qué buscamos otras cosas? Buscamos otros consejos. Mire, amado, el Señor dijo, y os dejaré un consolador, mi Santo Espíritu, que os llevará a toda verdad. El Señor quiere que nosotros fomentemos una verdadera relación con Él, con su Santo Espíritu. Que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos lleve a toda verdad. No otro, no un consejero, un psicólogo, no, amado. La sabiduría viene de Dios, del temor a Él. Y si nosotros le tememos, tenemos que escucharle a Él primero, escuchar la voz del Espíritu Santo que está en usted y vive en usted. El reino de los cielos no está tan lejos como nosotros creemos o pensamos. Si usted es nacido de nuevo, ya usted tiene dentro de usted al Espíritu Santo de Dios, porque el Maestro así mismo dice, ustedes son templo del Santo Espíritu mío. ¿Y dónde estamos? Muchas veces, verdaderamente, no le estamos creyendo al Señor. No le estamos creyendo a su Santo Espíritu, que es el que está en nosotros, dirigiéndonos en cada momento, en cada situación que pasamos. Él está ahí con nosotros y a veces lo desechamos. ¿Y cómo sabemos que lo desechamos? Imagínese usted, se levanta usted hoy por la mañana y siente dentro de usted algo que le impacienta y que le dice, no salgas a la calle en esta hora o en este día. Pero usted lo sabe y lo siente. Sin embargo, usted desobedece esa voz y sale. Al salir a la puerta, viene y le ocurre lo que usted mismo ya se imaginaba. Porque ya el Señor en su Santo Espíritu se lo había avisado, se lo había dicho. Sin embargo, le atribuimos eso. Yo tenía el presentimiento. El Santo Espíritu de Dios le estaba indicando a usted que no debió haber salido en ese momento. Por eso es que verdaderamente cuando tenemos una relación y reconocemos el reino de Dios, le damos el verdadero valor a esa voz interna que es el Espíritu Santo. Por eso el mismo Maestro nos dijo y dice en su primera oración a los discípulos, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Y Él mismo, de acuerdo a la palabra, es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Filipenses 2:13. Así es que, mis amados, empecemos a vivir esta vida en el Espíritu, a reconocer que no es así como pensábamos antes. La intuición, presentimiento. No. Si usted ha nacido de nuevo y usted le ha pedido a Dios, venga a tu reino y hágase tu voluntad, es eso lo que Él está haciendo. La voluntad de Él en usted y el Espíritu Santo le está hablando a usted y usted está despreciando esa voz interna del Espíritu Santo en usted. Amén, mi amado. Así es que, verdaderos pastores, entendamos qué es vivir en el Espíritu. No andemos según la carne, no andemos según la letra. Acomodemos lo espiritual
a lo espiritual. Capítulo 30, estamos de el libro de Isaías. Continuamos con el versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Amados, amadas, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó en Egipto? Egipto subyugó al pueblo de Israel. Lo pasó, lo pisoteó, los hizo hacer ladrillos, en fin, jugó con el pueblo, pero también para nosotros es realmente una representación, el pueblo de Israel, de un pueblo de que verdaderamente no obedecía a su Dios. Se dejaba engañar por otras cosas, que es lo que decía al principio el versículo 1. No busque consejo de Faraón, hermano. Busque el consejo de Dios. El Señor quiere lo mejor para usted, lo mejor para su pueblo, lo mejor para nosotros. Sin embargo, ese pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Dios hizo esa gran maravilla, abrió el Mar Rojo, vieron todas esas maravillas, pero siempre el pueblo tuvo a Egipto en su corazón. El Señor no quiere que nosotros hagamos esto. El Señor quiere que ya después que hemos sido sacados de esa condición de esclavos, eso tiene que ver mucho con la condición que teníamos antes de conocer al Señor. Estábamos o andábamos en el Egipto del pecado, subyugados a ese pecado. Éramos esclavos de ese pecado. ¿Qué pasó también con el pueblo de Israel al principio? El pueblo de Israel quiso tomar de los otros pueblos lo mismo que hacían los otros pueblos, un gobierno democrático, que los gobernara un presidente, un rey. Sin embargo, estaban desechando al verdadero rey, al que nos dio la vida, al que nos creó. ¿Cómo es posible que fuésemos tan insensatos y hacer lo que los demás hacían? Eso es lo mismo para este tiempo. El Señor, verdaderamente, si nosotros entendemos la palabra y como el Maestro Jesús nos enseña a orar y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. Ahí está la palabra clave, venga tu reino. Usted le está orando y pidiendo al Señor que venga su reino. Eso significa que usted y yo debemos dejarle a Él reinar. Debemos morir a nuestros propios deseos, a nuestras iniquidades. Debemos morir a ese Egipto que ya fue eliminado de nuestras vidas, porque ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva persona, un verdadero ministro llamado por Dios para la gloria y para la honra de su nombre. Este corazón suyo ya debe estar limpio de todo aquello que antes lo llenaba. Ahora debe estar lleno y vivir en usted el Santo Espíritu de Dios. No otro espíritu, como dijo el versículo 1. Y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, dice el versículo 1 de este capítulo 30 de Isaías.
Así es que, amados hermanos, entendamos, vivamos esta palabra, acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Por lo tanto, es lo mismo. Nosotros ya no queremos vivir en vergüenza. Ya usted es una nueva criatura. Ya usted no puede vivir en ese Egipto. Usted debe vivir ahora verdaderamente como Dios quiere que usted viva, en el reino de Él, no en el reino de Faraón. Amén, mi amado, amada. El 4 dice, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. ¿Quiere usted eso? De ninguna manera. Usted ya es un pastor que ha sido llamado para apacentar la grey de Dios con ciencia y con inteligencia. Entonces, como dijimos al principio, ¿de dónde viene la ciencia? ¿De dónde viene la inteligencia? De la sabiduría. Y la sabiduría está claramente definida por la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, si usted le teme a Jehová, ¿qué es lo que usted debe hacer? Vivir su palabra. Ser verdaderamente de bendición para el pueblo de Dios. No de oprobio, no de vergüenza. Por el contrario, un ministro competente, verdadero, porque eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Verdaderos hombres, como así inicia este programa, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Como dijo Pablo, yo continúo la batalla, continúo luchando, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Entonces, si le creemos al Señor, debemos poner por obra esta fe. ¿Y qué es poner por obra la fe? Es fácil, es sencillo. Usted le cree al Señor sin haberlo visto, sí, pero usted está viendo y usted está leyendo esta palabra. Entonces, si usted la ve, la lee y la entiende, usted ya no es ciego, ya no es sordo, y usted pone por obra esta palabra. La pone por obra. La hace parte de su vida. Usted vive como verdaderamente vivió Jesús. Y eso es el reino. Hacer la voluntad del Padre. Hacer lo que Él dejó escrito para que usted y yo hiciéramos. No para que buscáramos lo propio. No. Entonces usted no es del reino. Usted pertenece a otro reino. Usted se pertenece al reino de usted mismo. Donde usted se gobierna a usted mismo. ¿Entendemos? Vamos. Continuemos con el versículo 6. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no le será de provecho. ¿Usted entendió eso? Amado, ¿cómo es posible que nosotros demos las perlas a los cerdos?
Usted entiende que la palabra dice, no deis las perlas a los cerdos. Lo que usted va a llevar es el verdadero reino de Dios. Donde quiera que usted vaya a predicar, pastor, hermano pastor, usted va a llevar perla. Usted va a llevar oro afinado en fuego. Usted lleva lo que está por encima de todas las cosas. Usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, la preciosa sangre, esa sangre que no tiene precio, esa sangre que solamente la tuvo Él, porque Él nació sin pecado. Amén, mis amados. Usted verdaderamente es un pastor conforme al corazón de Dios. Un pastor que está cumpliendo con un mandamiento santo, con un mandamiento divino, con el propósito de abrir ojos, con el propósito de abrir oídos. Pero esta palabra es la verdadera palabra que viene desde el trono de la gracia de Dios, porque a Dios le ha placido darle el reino a usted y a mí. No somos muchos. Recordemos que Satanás allá en los cielos hizo una rebelión. En esa rebelión fueron todos, o una cantidad, las 2/3 partes fueron de esos ángeles, las 2/3 partes fueron enviados nuevamente a la tierra. Y de esas 2/3 partes, dentro, dice la palabra, de esas 2/3 partes, una tercera parte va a ser escogida para ser afinada como la plata y probada como el oro. Por lo tanto, tanto usted como yo hemos sido llamados para cumplir con ese propósito. No somos muchos, por eso es que la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Usted y yo hemos sido escogidos conforme al corazón de Dios para apacentar esa grey con ciencia y con inteligencia. Recordemos que este versículo 6 dice, profecías sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. ¿Qué es la serpiente que vuela? El demonio. La serpiente antigua. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, sus tesoros sobre jorobas de camello, y un pueblo que no le será de provecho. Entendamos, amados, con respecto a lo que estábamos diciendo anteriormente, que si usted ha sido llamado por Dios, usted debe entender que esta palabra del reino no es para todos, pero también que usted no debe soltar esta palabra en un terreno que no debe de soltarlo. Amén. Versículo 7. Ciertamente Egipto en vano inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Usted ve? Muchas veces nos adelantamos a los acontecimientos y queremos hacer cosas por nosotros mismos y no porque Dios nos mandó. Y el pueblo de Dios vive según así ha dicho Jehová. Usted recuerda que si el Señor le dejó al pueblo, por ejemplo, la nube de día y la columna de noche. Y ustedes o nosotros, por ejemplo, debemos seguir de acuerdo a esas señales que el Señor nos ha dado, que Él nos ha dejado también en este tiempo. Usted tiene que mantenerse en oración, en comunión con el Espíritu Santo, para usted poder mover un pie y luego el otro. Que si el Señor le dice no se mueva, estése quieto, estése quieto. Es como dijimos al principio. No diga usted, ay, tengo un presentimiento. No.
Le está hablando el Santo Espíritu de Dios. Recuerde, Filipenses 2:3, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si usted ya es nacido de nuevo, usted anda en la dirección del Santo Espíritu de Dios y no en la suya. Porque si usted oró y le dijo al Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, esa es la voluntad que se está haciendo en usted y en su vida. No es la suya, sino la del Padre, que está en los cielos, pero que está en su espíritu dentro de usted. Amén. El 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Oiga, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Sin embargo, el Señor nos ha dicho en el capítulo 6 de Juan, 6:45, dice que Él mismo nos va a enseñar a nosotros. Él mismo también va a escribir estas leyes, estatutos y mandamientos en nuestros corazones. No en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Por lo tanto, usted como verdadero pastor, de acuerdo a Jeremías 3:15, el corazón suyo es el de Dios. Y lo que viene de Dios ya viene con la palabra escrita en el corazón. Por eso dice, y os daré pastores conforme a mi corazón. Su corazón no se va a apartar del camino verdadero de Dios. No se va a apartar de las cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos en este tiempo, porque son los últimos tiempos. Si usted se pone a meditar y a ver y a visitar muchas iglesias, usted va a ver y usted va a reconocer que hay otros evangelios, que hay palabras encubiertas, que hay cosas que verdaderamente a Dios no le agradan. ¿Usted entiende, mi hermano? Porque, por ejemplo, ¿qué dice el Señor? Nunca se aparte tu corazón de mis dichos, de las razones de mi boca, de las razones de sabiduría. Sin embargo, estamos profetizando, estamos haciendo cosas que ni siquiera en la Biblia están escritas. A veces no entendemos, por ejemplo, este espíritu de adivinación y estamos profetizando, no, yo veo en ti, yo veo en ti, yo veo en ti, yo veo en ti. Sin embargo, no profetizamos, venga a tu reino y hágase la voluntad de Dios, sino que yo veo en ti, en ti, en ti. Predicamos otra cosa más que un evangelio cristocéntrico. Buscamos otro reino, el reino del hombre. Sin embargo, el Señor muy claro dice, haz que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cositas, todas esas pequeñeces, luego van a ser añadidas. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. El Señor sabe que necesitamos verdaderos obreros para la mies. Y muchas veces ni siquiera pedimos a Dios para que envíe verdaderos obreros a la mies. Porque hay un montón de obreros. Por eso es que el Señor en sus días nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque estamos predicando otras cosas, otro evangelio. Evangelio de prosperidades. Evangelios que verdaderamente no van de acuerdo a como dijo el maestro. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sino por el contrario, un evangelio, ya Cristo murió por ti y ya tú no tienes nada que hacer. Sin embargo, la palabra dice, luchemos por mantener esta salvación. Y no solamente esta salvación así por así, sino la salvación del alma, del cuerpo y del espíritu. O sea que hay que luchar por tres, mantener salva esas tres cosas. Porque el maestro dijo, mi hermano, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela porque es mejor que llegues al cielo manco. ¿Usted no ha pensado en eso?
Usted debe pensar en eso. No, porque por ahí hay un evangelio que dice salvo, siempre salvo. Y entonces, ¿por qué la palabra se contradice? O el mismo Señor se contradice. No, ya estamos salvos. Qué fácil, qué bueno. Y entonces el Señor Jesús habló en vano. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está dicho por Él, ¿para qué? Es para que usted lo haga, para que usted lo cumpla. Por lo tanto, debemos ser esos verdaderos pastores. Debemos llevar un verdadero evangelio al pueblo de Dios. No hablar mentiras, porque entonces seríamos profetas falsos. Amén, amado. El versículo 9. Estamos en Isaías capítulo 30, versículo 9 ahora. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios o la ley de Jehová. ¿Usted entendió eso? Este pueblo es rebelde. ¿Qué es un rebelde? Una persona que se niega a hacer las cosas, que se opone, que es contradictorio, que podríamos decir, y es dura la palabra, es un anticristo. Mire la otra parte que dice, hijos mentirosos. Eso es lo que estamos viendo mucho en este tiempo. La palabra cumplida. Falsos maestros. Mentirosos. ¿Y usted cree que el reino de los cielos es para los mentirosos? Porque lo dice muy claro en Corintios, lo dice también muy claro en el Apocalipsis. Los mentirosos no heredan el reino de los Dios. No heredan el reino de los cielos. Entonces, si usted es un verdadero pastor llamado por Dios y conforme al corazón de Dios, y usted ahora mismo está escuchando esta palabra, usted debe hacer la suya. Hacer esta palabra una vida en usted. No ser un mentiroso, no ser un rebelde, porque cuando usted no predique el verdadero evangelio de acuerdo a como Dios quiere que usted lo predique, usted es un rebelde y usted es un mentiroso. Y mire cómo dice, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y si usted no la oye, es porque usted está sordo o no la quiere oír. No hay más sordo que el que no quiera oír, y no hay más ciego que el que no quiera ver, dice el mundo. Y es una realidad. Nosotros mismos nos hacemos rebeldes, nos hacemos mentirosos, porque no escuchamos esta palabra y no se la predicamos al pueblo de Dios como debe ser predicada. Estamos más bien muchas veces tras las añadiduras y no tras el reino de Dios y su justicia. Estamos buscando, no, hay que salvar almas. Pero el libro de los Hechos dice claramente, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? ¿Usted? ¿Yo? No. Ya el Señor sabe cuáles son los llamados y cuáles van a ser los escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de estar usted y yo en el vientre de nuestras madres, porque la palabra lo dice. Antes de estar en el vientre de tu madre te conocí. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Usted entiende eso, hermano? Muchas veces usamos el evangelio y la gran comisión. Sí, muy bien, claro, sí, estamos cumpliendo con la gran comisión. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Engrandecimiento personal, engrandecimiento económico, buscar la lana, buscar la leche, buscar la carne. Pero ¿usted cree que usted no le va a dar cuenta a Dios con eso? Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce la necesidad del verdadero pueblo de Dios. Nosotros estamos verdaderamente unidos en el mismo espíritu. La iglesia de Cristo está verdaderamente unida en el mismo espíritu, en el mismo sentir. No hay división dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué no cumplimos con
Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y es allí donde envía Dios bendición y vida eterna. Amados, abramos nuestros ojos. No seamos el pueblo rebelde. No seamos el pueblo mentiroso. Porque a Dios ni usted ni yo lo podemos engañar. Tenga un corazón limpio. Como dijo Pablo, que nosotros seamos cartas leídas por todas, vasos transparentes. ¿Usted sabe lo que es transparente? Que se ve a través de usted. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere otras cosas. No quiere un pueblo mentiroso y mucho menos un pueblo rebelde. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Mire que le estamos hablando de los que predican y de los últimos tiempos. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Y quién es el Santo de Israel? Cristo. ¿Y qué dijo él? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquí dicen ellos, dejad el camino, apartaos de la senda. Y si nos apartamos de ese camino y de esa senda, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a ser también entonces esos profetas falsos, profetizando cosas halagüeñas, profetizando mentiras. Y aquí esta palabra eso es lo que nos dice. Nosotros debemos continuar el verdadero camino al cual fuimos llamados. Jeremías 3:15. Y os daré pastores conforme al corazón, a mi corazón, que van a apacentar mi grey con ciencia y con inteligencia. Dice el 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. ¿Usted está entendiendo eso? Ese pecado va a ser como grieta que amenaza ruina. ¿Qué es una ruina? Una destrucción. Mire, sigue diciendo, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Usted ve, el pecado, ese pecado de usted rebelarse contra Dios, de usted apartarse de la senda, de apartarse del camino, produce una grieta en el templo, en la pared. Y eso va a causar que la pared se va a caer súbitamente, de repente, sin usted darse cuenta. Pero es que nosotros, los malos pastores, no hemos llevado a cabo la encomienda de Dios de predicar un verdadero evangelio, el verdadero evangelio del reino. No predicando cosas halagüeñas, no predicando profecías mentirosas que se apartan a la palabra de Dios. ¿Usted entiende eso? Y nosotros mismos como pastores hemos sido los causantes de esa grieta. ¿Y usted cree que el Señor no nos lo va a tomar en cuenta? ¿Usted cree que el Señor se queda así? Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero también es fuego consumidor. Él es fuego consumidor. Por lo tanto, si usted ama a su Señor, usted lo respeta. Eso es sabiduría. Temerle a Él, respetarlo a Él, hacer lo que Él le mandó a hacer con sinceridad, no en mentiras.
Usted sabe que mucho el Maestro Jesús les recalcó a los fariseos, a su pueblo y a sus discípulos. Líbrense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la hipocresía y la mentira es lo mismo. ¿Entendió? Por lo tanto, usted que es un siervo llamado por Dios, con el corazón de Dios, usted debe ser lo que Dios le llamó a ser. Como dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. No para gloria de nadie, no para gloria propia, sino para gloria de su reino y de su nombre. El versículo 13 dice, por tanto, ¿os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente? Y el 14 dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar el agua del pozo. Usted ve, los van a romper y nada va a quedar servible. Todo va a quedar que nada va a servir. ¿Usted quiere que le ocurra eso a usted? De ninguna manera. Usted es un pastor verdaderamente sensato, un pastor llamado conforme al corazón de Dios, un pastor llamado a sacar un pueblo que está ciego, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Es un pueblo rebelde, es un pueblo contradictor, pero usted con la sabiduría del Señor va a tratar con ese pueblo. Por eso fue usted llamado a ser pastor, para que usted tenga verdaderamente esa paciencia, verdaderamente esa inteligencia, verdaderamente ese amor, que verdaderamente usted ha nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo y anda en el Espíritu, tiene los 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, aleluya, aleluya. Usted tiene todos esos frutos: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, amado. Y usted posee todo eso porque ya usted es nacido de nuevo. Usted habla lengua, pero usted también entiende la palabra. Que el Señor dice muy claro que en los cultos se hagan las cosas en orden, que no se haga un desorden, porque cuando viene un nuevo convertido y acaba, o uno que está por convertirse, llega a la iglesia y encuentra, ay, señores, mis amados, ¿y qué dice? Se devuelve porque dice, yo no entiendo nada de lo que se está hablando, y eso ahí es algo que es una casa, yo no sé de qué, no es casa de Dios. Sin embargo, tenemos que tener cordura, tenemos que tener esa templanza, esa sobriedad, ese conocimiento de la palabra, llevarla a cabo. Que si hay alguno que tenga que profetizar, use otro que, por ejemplo, cuando está profetizando en lenguas, tiene que haber otro que traduzca esas lenguas entendiblemente para que el pueblo las entienda. Usted no se recuerda que Pablo dijo que él hablaba más lengua que todos, pero él prefería hablar una sola palabra que todos la entendieran y no 1000 en lenguas desconocidas. Y si usted entiende eso, debemos poner eso en práctica. No podemos ser un pueblo rebelde. Sí, sabemos que somos pentecostales, claro, pero tenemos que tener esa ciencia, esa sabiduría que Dios dice que tengamos. Así es que, mis amados, en este día yo le pido al Señor que verdaderamente tengamos ese entendimiento, que verdaderamente seamos ese
ese pueblo de pastores conforme al corazón de Dios, conforme a su reino, no conforme al reino del mundo, porque ya no somos del mundo, pertenecemos al reino de Dios.